La fibrilación auricular es un problema de primer orden. Está aumentando su prevalencia paralelamente al envejecimiento progresivo de la población y ha habido muchos progresos, tanto diagnósticos como terapéuticos, en la fibrilación auricular en los últimos años, y a consecuencia de todo ello, las investigaciones clínicas relacionadas con fibrilación auricular se han multiplicado de forma exponencial. Y concretamente, en el aspecto concreto de la ablación con catéter de fibrilación auricular, que es en lo que voy a centrar esta presentación, pues ha llegado a ser, en pocos años, de ser un procedimiento en fase de investigación hace 2 décadas, a ser un procedimiento realizado con intención curativa en un gran número de hospitales de todo el mundo, y ha llegado a demostrar ser superior a los fármacos en cuanto a eficacia en los pacientes con fibrilación auricular paroxística. Sin embargo, todavía hay bastantes cuestiones pendientes de resolverse en relación con la ablación con catéter en la fibrilación auricular, como por ejemplo el impacto sobre mortalidad y morbilidad, en cuanto a eficacia y seguridad a largo plazo. También está pendiente de saber qué técnica de todas las que se están realizando ahora mismo va a ser la más idónea. Y además no se conoce bien el beneficio en poblaciones menos estudiadas en los estudios clínicos, como puedan ser pacientes de edad avanzada, pacientes con insuficiencia cardíaca o en la fibrilación auricular persistente de larga evolución. Tampoco conocemos si se va a poder llegar a interrumpir la anticoagulación en los pacientes que se traten mediante ablación. Y asimismo está pendiente de saber si es una terapia coste efectiva y si se va a poder aplicar como primera elección. De todas estas cuestiones hay gran variedad de estudios clínicos que están realizándose actualmente y voy a hablar un poquito de los principales. Como se pueden imaginar, hay muchísimos y es imposible hablar de todos. Hablaré de los 2 o 3 más importantes y algunas pinceladas de los demás. Los tipos de investigaciones en marcha, según sus características, los podríamos dividir de esta manera. Los grandes estudios de mortalidad, que actualmente hay 2 en marcha. Los estudios de resultados, los estudios multicéntricos como los que se han venido haciendo hasta la fecha, en los que se han basado las actuales recomendaciones de tratamiento ablativo de la FA. Los estudios promovidos por la industria para la introducción de nuevas tecnologías y los registros de actividad, que también son muy importantes. Las fuentes de información en las que me he basado para hacer esta pequeña presentación son la base de datos de la literatura médica, las páginas web de estudios clínicos disponibles y algunas presentaciones en congresos y reuniones científicas. Vamos a hablar de estudios que están en marcha, es decir, estudios cuyos resultados aún no están publicados o a lo sumo hay algún resultado preliminar de algún estudio piloto. Vamos a empezar hablando un poco del estudio Cabana. El estudio Cabana es un gran estudio de mortalidad en cuanto a ablación con catéter de fibrilación auricular paroxística. Es un estudio muy ambicioso que pretende reunir hasta 3.000 pacientes y cuyo objetivo primario es demostrar que la ablación con catéter de la FA es capaz de reducir la mortalidad. Otra de las características distintivas del estudio Cabana respecto a los trials que se han venido haciendo en los últimos años es que va a reclutar pacientes de riesgo cardiovascular elevado. Y como lo que pretende es detectar diferencias en mortalidad, aparte de tomar una gran muestra de pacientes, pues tiene que hacer un seguimiento a largo plazo entre 2,5 y 5 años. Además, se van a analizar outcomes de utilización de recursos y coste de efectividad. Es un estudio promovido desde la Clínica Mayo de Estados Unidos y es multicéntrico, prospectivo aleatorizado, en el que participan 177 hospitales de todo el mundo. La mayoría de ellos en Norteamérica, pero también en Europa, Asia, Sudamérica y Australia. Comenzó a reclutar pacientes en agosto del año 2009
y se prevé que finalice en el año 2015. Este es un poquito el estudio del diseño Cabana. Reclutará pacientes con fibrilación auricular paroxística y persistente que precise tratamiento. Hablábamos antes de que son pacientes de riesgo cardiovascular más bien elevado. Es condición para poder ser reclutado que tengan o más de 65 años, o si tienen menos de 65 años, que tengan al menos uno de estos factores de riesgo de accidente cerebrovascular, que sean hipertensos, diabéticos, o bien insuficiencia cardíaca, o bien que hayan tenido previamente algún accidente cerebrovascular, que tengan la aurícula dilatada o disfunción sistólica. Alguno de estos factores en el caso de que tengan menos de 65 años. Y si el único factor que tienen es hipertensión arterial, debe ser lo bastante importante como para que hayan desarrollado hipertrofia ventricular izquierda. Estos pacientes serán randomizados en dos grupos. Tratamiento mediante ablación con radiofrecuencia, y también se permite crioablación, o tratamiento conservador, que a criterio del médico puede ser una estrategia de control de ritmo o una estrategia de control de la frecuencia, y se les someterá a un seguimiento entre 2,5 y 5 años mediante monitorización telefónica, Holter, etc. La variable de interés primario, como dije al principio, es la mortalidad total. Y hay también varias variables de interés secundario, que son las que ahí enumero: accidente cerebrovascular incapacitante, sangrado importante, paro cardíaco. Se analizará también por separado la mortalidad cardiovascular, la hospitalización, la recurrencia de fibrilación auricular, la aparición de insuficiencia cardíaca, cambios en el tamaño, morfología y funcionamiento de la aurícula izquierda, calidad de vida y además aspectos económicos, lo que es el coste-efectividad. Antes de poner en marcha el gran estudio multicéntrico Cabana, que va a reclutar, como dije, a 3.000 pacientes, se hizo un pequeño estudio piloto para valorar la factibilidad del estudio grande, digamos. Y voy a poner unos pequeños datos de los resultados de dicho estudio, que se presentó en el año 2010 en el American College of Cardiology. De los datos demográficos, fueron 60 pacientes en total los que se reclutaron y se les siguió durante un año. El estudio grande serán 3.000 pacientes durante 5 años, entre 2,5 y 5 años. Simplemente querría destacar de la tabla de datos demográficos pues el hecho de que el 39% tiene un CHAS-2 superior a 2, y el resto menor o igual a 1, es decir, se confirma que va a poder reclutar pacientes de perfil de riesgo cardiovascular alto, y que hasta 2/3 de los pacientes presentaban fibrilación auricular no paroxística, formas no paroxísticas de fibrilación auricular, el 37% persistente y el 32% persistente de larga duración. Esto es un poco cómo una vez que se randomizó de los 60 pacientes en total, 31 a fármacos y 29 a ablación. La estrategia individual de tratamiento en ambos grupos es a criterio del investigador. Es decir, en este caso, en los pacientes que fueron tratados con fármaco, hasta el 71% se ejecutó un control de ritmo y frecuencia. Y en el grupo tratado mediante ablación, la inmensa mayoría se trató mediante aislamiento antral, lo que es el WACA, Wide Area Circumferential Ablation, pero también se hace otro tipo de ablación, como el aislamiento segmentario, las líneas, la ablación de potenciales complejos y de plexos gangliónicos a criterio del investigador. Y estos son los resultados. Después de un año de seguimiento, los pacientes que habían sido sometidos a ablación, en el 65% de los casos permanecían libres de FA sintomática, mientras que los que fueron tratados con fármacos, solamente el 41% permanecía libre de FA sintomática. Estos resultados no son tan espectaculares como los que los estudios randomizados previos han ido demostrando de eficacia de la ablación.
y se atribuye a este resultado un poco más desfavorable, una diferencia no tan grande respecto a los fármacos, pues al hecho de que hay un alto porcentaje de formas no paroxísticas, formas persistentes y persistentes de larga duración, así como una elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular que seguramente se asocia con aurículas izquierdas más dilatadas y con mayor fibrosis, lo cual hace que el resultado de la ablación sea peor. Otro dato importante en el estudio piloto, que hasta cierto punto puede condicionar también los resultados del estudio grande cuando salgan, es el alto grado de cruzamiento que hubo entre los dos grupos. Como ven ustedes ahí, en el grupo asignado a fármacos, en un 13% de las pacientes se realizó además ablación, mientras que en el grupo asignado a ablación, a un 28% de los pacientes además se les dieron fármacos antiarrítmicos para lograr un mejor control de los síntomas, y además se realizó un segundo procedimiento de ablación en el 21%. Todo esto pues, puede hacer difícil de interpretar los resultados del estudio Cabana cuando salga. Hay que tener en cuenta que estos son 60 pacientes con 1 año de seguimiento y el Cabana grande serán 3.000 pacientes con 5 años de seguimiento. Pero bueno, esperaremos al año 2015 a ver qué dice este interesante estudio de mortalidad. El segundo gran estudio de mortalidad en ablación de FA es el estudio EAST, que es un estudio europeo. A diferencia del Cabana, en el cual compara ablación frente a tratamiento no ablativo, tratamiento conservador, el estudio EAST, el planteamiento es aplicar precozmente una estrategia de control del ritmo. Y esa estrategia de control del ritmo puede ser ablativa o farmacológica, con la intención de intentar prevenir una evolución adversa comparando con lo que llaman el manejo habitual, usual care. ¿Qué es el manejo habitual? Es decir, los pacientes que se randomicen al manejo habitual, ¿qué es lo que se les va a hacer? Pues aplicarles el tratamiento tal como dicen las últimas guías europeas, en cuanto a prevención del tromboembolismo, en cuanto a medidas de control de la frecuencia, y solamente se aplicarán fármacos para control del ritmo si después de haber controlado la frecuencia persisten sintomáticos estos pacientes. ¿Qué se hará, por el contrario, en el otro brazo de pacientes randomizados a control precoz del ritmo? Pues la prevención del tromboembolismo igualmente, el control de la frecuencia cardíaca también, y a todos se les efectuará una estrategia de control precoz del ritmo a criterio del médico investigador, ya sea con fármacos antiarrítmicos de tipo 1C o 3, o bien ablación con catéter, que va a ser aislamiento de venas pulmonares, y además se permite que se realicen cardioversiones eléctricas en aquellos casos de FA persistente en esta fase inicial de control de ritmo. Eso van a ser los dos brazos del estudio EAST. ¿En qué se fundamenta este estudio? ¿Qué es lo que los investigadores dicen que hace que merezca la pena plantear un estudio de estas características? Pues la primera premisa es que hasta la fecha no se ha podido demostrar que una estrategia de control del ritmo sea mejor que una del control de la frecuencia para los pacientes con fibrilación auricular. Todos conocemos esos estudios que muestro en la tabla, especialmente el estudio AFIRM, que causó un gran impacto cuando fue publicado, según el cual pues, en los pacientes con fibrilación auricular no se beneficiarían si intentamos mantenerles en ritmo sinusal respecto a intentar simplemente controlar la frecuencia cardíaca. Igual que el AFIRM, hay otros tantos estudios, incluyendo el último de ellos, que es en paciente con insuficiencia cardíaca, el AF-CHF, y ninguno de ellos ha logrado demostrar que sea mejor empeñarse en mantener a los pacientes en ritmo sinusal. Es cierto que posteriormente a la publicación en el New England del estudio AFIRM salió un subanálisis de los mismos investigadores que habían hecho el estudio, que desglosando los datos concluían que el ritmo sinusal sí que es un determinante importante de supervivencia en los pacientes del estudio AFIRM. Y lo que concluían además es que los fármacos antiarrítmicos posiblemente tienen efectos deletéreos
que contrarrestan el mantenimiento del ritmo sinusal y que si se encontrase un método efectivo para mantener el ritmo sinusal con menos efectos secundarios que los fármacos, posiblemente se notaría esa diferencia, esas ventajas de mantener a los pacientes en ritmo sinusal. Pues bien, basándose en esto y en estas otras premisas, como son el hecho bien conocido de que la FA incrementa mortalidad, riesgo de ACV y de insuficiencia cardíaca, por lo tanto, hipotéticamente, el ritmo sinusal debería reducir estos riesgos. También el hecho conocido de que el remodelado auricular en las fases precoces puede ser reversible, pero en las fases avanzadas es mucho más difícil mantener al paciente en ritmo sinusal, en las fases avanzadas de la fibrilación auricular. Y además, el hecho de que los pacientes con FA de corta evolución no se han estudiado anteriormente, el grupo de investigadores del estudio EAST decidió poner en marcha el estudio. Es un estudio que cuenta con el aval de la European Heart Rhythm Association, en el que participan 11 países. Se piensa reclutar cerca de 3.000 pacientes. El inicio del reclutamiento comenzó en febrero de 2011 y continuará el estudio hasta julio de 2018. Al igual que el estudio Cabana, los pacientes reclutados van a ser de alto riesgo cardiovascular. Tienen que ser FAs de corta evolución, puesto que se trata de aplicar una estrategia precoz de control de ritmo, y tienen que ser pacientes o bien que sean mayores de 75 años o que hayan tenido un ACV previo, o si no, deben tener dos de los factores que se muestran en la columna de la derecha: más de 65, sexo femenino, hipertensión, diabéticos, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica. Es decir, va a salir un CHAS-2-VASc pues casi siempre igual a 2 o superior en la mayoría de los casos. Es decir, estamos hablando de pacientes con un perfil de riesgo cardiovascular bastante elevado. Y las variables que se van a analizar, la principal, la de interés primario, va a ser un endpoint combinado de muerte cardiovascular, ACV, hospitalización por insuficiencia cardíaca o síndrome coronario agudo, y algunas de las variables de interés secundario son las que muestro en la imagen: muerte cardiovascular, ACV, hospitalización por insuficiencia cardíaca, recurrencia de FA, disfunción sistólica, calidad de vida y función cognitiva. Bien, pues eso en cuanto a los dos grandes estudios de mortalidad, que son el estudio Cabana, el estudio EAST, grandes estudios cuyos resultados están previstos a largo plazo y que pretenden discriminar diferencias de mortalidad atribuibles al impacto de la ablación con catéter. Pero aparte de eso, hay otros muchos estudios clínicos en marcha comparando la fibrilación auricular con fármacos, la ablación de la FA, con los fármacos antiarrítmicos. Algunos de ellos son los que les he puesto en esta tabla. Todos ellos son de comparación de ablación con fármacos. Cada uno tiene sus peculiaridades. Algunos ya han dejado de reclutar pacientes y están pendientes de salir los resultados, y otros pues no van a saberse los resultados hasta el año, como pongo ahí, 2016 o 2014. El estudio RAFT, por ejemplo, reclutará pacientes y los randomizará a ablación frente a fármacos, y tienen que ser pacientes en la que la ablación de la FA se plantea como primera línea de tratamiento. Hasta el momento, la mayoría de los estudios reclutan pacientes en los que han fracasado los fármacos y entonces se les randomiza a FA. En este caso, el estudio RAFT compara los beneficios de la ablación con los fármacos como primera línea. El estudio ATTEST lo que trata de estudiar es el impacto de la ablación en la progresión hacia FA persistente. El estudio MANTRA y el SARA pues es comparación en FA paroxística y persistente con fármacos. El SARA es un estudio español. 2 minutos. Bien, pues entonces vamos a avanzar un poquitín. En cuanto a los estudios sponsorizados o, digamos, promovidos, por la industria para la introducción de nuevas tecnologías, pues simplemente decir que en crioablación hay varios estudios en marcha. Todos ellos, bueno, la crioablación ya ha demostrado ser un método con seguridad y con eficacia y con muy buenos resultados en FA paroxística. Y el estudio principal que actualmente está en marcha y que finalizará en 2014 es el estudio FIRE and ICE,
que reclutará 572 pacientes y comparará los resultados de la crio con la radiofrecuencia. También hay un estudio fundamental en marcha para ver los resultados de este sistema de láser endoscópico, Cardiofocus, frente a la radiofrecuencia, un sistema novedoso pero que parece que es muy eficaz, de un catéter balón con láser que permite visualizar endoscópicamente el interior de la aurícula izquierda y realizar lesiones con láser en el antro de las venas pulmonares con mucha precisión y con unos resultados preliminares muy buenos. Bueno, pues hay un randomizado frente a radiofrecuencia, cuyos resultados se tendrán en 2014. También hay estudios en marcha analizando los catéteres multielectrodo. Hay estudios en marcha que siguen comparando los sistemas robotizados como el Hansen con los sistemas de ablación manual. Y hay estudios muy interesantes en marcha sobre las complicaciones de la ablación de la FA. Una de ellas que ha despertado... ¿Sí? Vamos concluyendo, por favor. Muy bien. Pues una de las complicaciones que ahora preocupa más a los investigadores es los embolismos silentes. Bueno, pues hay varios estudios para detectar su incidencia y el impacto que puede tener. También hay estudios para determinar los predictores de daño esofágico y cómo se puede evitar mediante desplazamiento del esófago. Y, finalmente, hay que mencionar el registro Safari. Es un registro que todavía no está puesto en marcha, pero que se va a poner en marcha en Estados Unidos, en el cual se pretende obtener información de cómo se están haciendo las cosas en el mundo real, porque los estudios randomizados, multicéntricos, se hacen en centros de muy alta experiencia y utilizando pacientes muy seleccionados, y la ventaja de los registros respecto a los estudios es que recogen datos de centros de alto volumen, de bajo volumen, pacientes de todo tipo y ofrecen información más bien de lo que es el mundo real. Es un estudio que aún no, es un registro que aún no se ha puesto en marcha, está en la fase 0 de implementación. Y mis conclusiones son estas. La gran cantidad de investigaciones en marcha sobre ablación de fibrilación auricular refleja la relevancia que esta técnica ha adquirido en el tratamiento de los pacientes, su rápida evolución y las expectativas que genera. Los grandes estudios Cabana y EAST aportarán información fundamental para determinar si, además de mejorar los síntomas, la ablación de la FA tiene impacto sobre la morbilidad y la mortalidad que acarrea esta arritmia. Y, finalmente, numerosos estudios clínicos de menor envergadura están en marcha para mejorar la eficacia y la seguridad de la ablación, incorporando avances tecnológicos y previniendo las complicaciones. Muchas gracias.